La lluvia comenzó suavemente, casi imperceptiblemente, arañando los cristales del restaurante y ocultando el reflejo de las luces de la ciudad. Alejandro alzó la vista y vio su rostro distorsionado por el cristal mojado. Un retrato precioso y solitario. Al fondo, un camarero anunció discretamente: «Su coche está listo, señor Duarte». Él asintió sin expresión. Colocó la servilleta doblada sobre su plato y se puso de pie. El silencio lo acompañó hasta el ascensor, donde el espejo reflejaba una imagen impecable pero sin alma. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el mundo exterior lo abrumó con sonidos, olores y colores que parecían provenir de otra dimensión. Afuera, el tráfico rugía. Las bocinas se mezclaban con el sonido lejano de un saxofón tocado por un músico callejero. Alejandro subió a su coche blindado negro y le pidió al conductor que siguiera por la avenida Reforma. Pero, a pocas cuadras, algo lo impulsó a pedir que se detuvieran. Bajo el toldo de una tienda cerrada, una joven vendía flores bajo la lluvia, protegiéndolas con plástico desgastado. Sonreía, incluso empapada, ofreciendo color en medio del gris de la ciudad. Alejandro la observó un instante, sin comprender por qué aquella imagen lo cautivaba tanto. Alejandro salió del coche con un impulso repentino que ni siquiera comprendía. El conductor intentó advertirle: «Señor, se va a mojar», pero él ya caminaba hacia la joven, olvidando el paraguas en el asiento trasero. El viento frío lo golpeó y por primera vez en mucho tiempo sintió algo físico e inesperado. Con cada paso el agua salpicaba sus zapatos de cuero y empapaba el dobladillo de sus pantalones, pero no le importó. Se detuvo frente a ella, quien lo miró con sorpresa y serenidad. Las flores, sencillas y vibrantes, contrastaban con el elegante negro de su traje. «Buenas noches, señor. ¿Desea llevarle una rosa a alguien especial?», preguntó ella, con una sonrisa capaz de desarmar incluso la lluvia. Alejandro vaciló. No sabía cómo responder a aquella simple pregunta. Se sintió incómodo, casi avergonzado, y entonces, con la arrogancia que usaba como defensa, preguntó: «¿Cuánto cuesta un minuto de tu vida?». La frase le pareció absurda incluso a él. La joven parpadeó lentamente, como sopesando sus palabras, y respondió con calma: «Depende. ¿Quieres comprarla o vivirla?». El silencio que se formó entre ellos pareció más ensordecedor que el ruido de los coches. Alejandro no pudo sostenerle la mirada. Por primera vez, él era quien se sentía insignificante. La lluvia arreció, formando charcos que reflejaban los letreros de neón. Alejandro se quedó allí, sin saber qué decir. Se sentía vulnerable, como si aquella mujer sencilla hubiera cruzado una barrera invisible. Alma, aún no sabía su nombre, le ofreció una flor roja. «Tómala, no tienes que pagar. A veces un minuto vivido vale más que un día entero comprado», dijo con una dulzura que desarmaba. Él aceptó la flor con un gesto dubitativo, con el corazón latiéndole de forma extraña e incómoda. Regresó al coche con la flor en las manos, la camisa pegada al cuerpo, el aroma del tallo fresco mezclándose con el lujoso interior de cuero. No entendía por qué aquel gesto lo había perturbado tanto, pero sabía que algo en su interior se había removido. De regreso, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado resonaba en su cabeza. El conductor observaba en silencio por el retrovisor cómo su jefe, distraído, hacía girar la flor entre los dedos. Alejandro miró la ciudad a través de los cristales empañados y vio un cruel contraste. Los rostros cansados de los trabajadores, los niños vendiendo dulces entre los coches, la vida palpitando fuera de su mundo estéril. Sintió una punzada en el pecho, tal vez culpa, tal vez curiosidad. Al llegar al ático donde vivía, dejó la flor sobre la encimera de mármol. Por primera vez, aquel inmenso apartamento pareció reflejar un eco de soledad. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de la joven bajo la lluvia, sonriendo entre flores y relámpagos, invadió sus pensamientos como un recuerdo inoportuno. Intentó concentrarse en cifras, informes y mensajes de socios, pero nada podía distraerlo del sonido de su voz. «¿Lo quieres comprar o vivirlo?». Se levantó, salió al balcón y contempló la ciudad que nunca duerme. Abajo, los faros de los coches formaban ríos de luz que se perdían en el horizonte. Por primera vez en muchos años,
Alejandro Duarte sintió que no controlaba nada, y esa pérdida de control lo atraía. El reloj dio las 12 cuando se dio cuenta de que aún sostenía la flor. Un minuto transcurrió. Fue el comienzo de algo que no sabría cómo definir. ¿De dónde proviene esta historia? Suscríbete y comenta. A la mañana siguiente, el sol volvió a iluminar la ciudad, reflejándose en las ventanas de las torres que se alzaban hacia el cielo. Alejandro llegó a la oficina puntualmente a las 8, como cada día. La rutina lo recibió con el mismo rigor de siempre, la secretaria organizando citas, los informes amontonados, los inversores esperando respuestas, todo en orden, todo bajo control, pero tras cada gesto automático, algo era distinto. La imagen de la mujer con las flores se le colaba en la mente, convirtiendo cada reunión en una distracción. No sabía su nombre, pero recordaba su mirada, serena y firme, como si encerrara una verdad que nunca se había atrevido a buscar. Mientras firmaba contratos multimillonarios, pensaba en cuánto valía realmente un minuto de vida como la suya. Aquel día se hizo eterno entre llamadas y números que ya no le resultaban familiares. Ya entrada la tarde, Alejandro subió a su coche y sin decirle nada al conductor, le pidió que siguieran por la misma avenida donde se había detenido la noche anterior. Había mucho tráfico, pero parecía guiado por una fuerza extraña, casi infantil. Al llegar a la esquina, allí estaba ella de nuevo, esta vez con el pelo recogido y un sencillo delantal, arreglando con delicadeza ramos de flores. La observó durante unos minutos intentando comprender qué lo tenía tan cautivado. Luego, abrió la puerta y salió, decidido a descubrir quién era la mujer que lo había desarmado con una sola frase. Alejandro se acercó despacio, como temiendo asustarla. Alma lo reconoció de inmediato y sonrió, como quien se reencuentra con un conocido inesperado. ¿Has vuelto para ganar un minuto más?, preguntó divertida. Él respiró hondo, intentando disimular su incomodidad. Quizás he vuelto para entender lo que quisiste decir ayer. Ella alzó la vista secándose las manos con un viejo paño y respondió: significa que vivir cuesta tiempo, no dinero, y el tiempo es lo único que nadie puede venderte. La sencillez de la respuesta le impactó más que cualquier discurso de negocios. Permanecieron en silencio unos segundos y él se dio cuenta de que, por primera vez en años, no tenía nada que enseñar, solo que escuchar. Mientras conversaban, el cielo comenzó a cambiar de color. La tarde se tiñó de tonos dorados y la luz se reflejaba en los pétalos que ella había dispuesto con esmero en el pequeño puesto de madera. Alma hablaba con naturalidad, sin adulación, sin temor. Dijo que vendía flores desde los 17 años, que vivía con su hermano menor en Iztapalapa y que, a pesar de las dificultades, creía que quien siembra belleza nunca es pobre. Alejandro escuchaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Cada una de sus palabras parecía abrir una grieta en su coraza, dejando al descubierto un vacío que fingía no existir. En los días siguientes, Alejandro empezó a pasar con frecuencia por aquella esquina. A veces compraba flores, otras simplemente observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Su presencia constante despertó la curiosidad de los vendedores ambulantes. Un hombre rico con un traje impecable, observando a un vendedor ambulante, un contraste que no pasó desapercibido. Alma, sin embargo, parecía tomarlo con naturalidad. Siempre lo saludaba con la misma sonrisa serena, sin tratarlo nunca como a alguien especial. Aquella falta de interés lo desconcertaba. Estaba acostumbrado a miradas oportunistas, a halagos disfrazados de admiración, pero en ella había una pureza desarmante, como si su dinero fuera solo una distracción. Una tarde, llovía torrencialmente, y el puesto de flores de Alma estaba casi vacío. Alejandro salió del coche y le ofreció refugio en un café cercano. Ella dudó, pero aceptó. Se sentaron junto a la ventana, observando cómo el agua corría por los cristales. Él intentó entablar una conversación ligera, pero terminó preguntándole qué haría si tuviera mucho dinero. Alma sonrió dulcemente y respondió sin pensarlo: ayudaría a los niños a pintar sus sueños. Quizás así recordarían que tienen valor, incluso cuando el mundo diga lo contrario.
Alejandro sintió una opresión en el pecho. Nunca antes nadie había hablado de valor sin mencionar cifras delante de él. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Alejandro no podía sacarse de la cabeza sus palabras. Ayudar a los niños a pintar lo que sueñan. Era una idea sencilla, casi ingenua, pero lo conmovió de una forma inexplicable. Recorrió la espaciosa habitación, rodeado de obras de arte caras y frías, recuerdos de subastas en Nueva York y París. Todo allí parecía muerto, decorativo, vacío de significado. Los cuadros en las paredes no contaban historias, solo exhibían el poder de quienes podían pagarlos. Se sentó frente a la chimenea apagada, mirando la llama, imaginaria que ya no calentaba nada. Por primera vez se sintió cansado de ser quien era. Al día siguiente, decidió volver a visitar a Alma, pero esta vez no solo quería hablar. Llevaba consigo un precioso ramo de orquídeas comprado en una floristería de lujo y un sobre con una generosa suma de dinero. Al llegar, la encontró repartiendo flores a una mujer ciega, guiándola pacientemente por la acera. La escena lo dejó paralizado. Esperó a que terminara, se acercó y le entregó el sobre. «Quiero ayudar con su escuela de arte», dijo con una sonrisa discreta. Alma frunció el ceño y le devolvió el sobre. «Ayudar no es pagar, señor Duarte. Lo que quiero no se puede comprar». Sus palabras fueron suaves pero firmes y golpearon a Alejandro como un puñetazo silencioso. Alejandro se quedó allí, con el sobre aún en la mano, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a los rechazos. Desde pequeño había aprendido que todo tenía un precio. La lealtad, el respeto, el amor, incluso la felicidad misma. Pero allí, frente a Alma, esa lógica le parecía inútil. «No es por orgullo», explicó ella, al notar su vergüenza. «Es solo que, si resuelves mi vida con dinero, me perderé lo que tengo que aprender». Esas palabras resonaron en su cabeza todo el día. Al regresar a la oficina, los socios discutían una fusión multimillonaria, pero él solo podía pensar en la mujer que vendía flores y rechazaba la fortuna. Era como si el mundo entero hubiera perdido su sentido. En los días siguientes, intentó alejarse convencido de que aquella cercanía no tenía sentido. Pero el recuerdo de ella persistía, su mirada serena, su sonrisa que no exigía nada. Alejandro empezó a extrañar sus conversaciones, la sencillez con la que ella veía el mundo. Una tarde, sin planearlo, regresó al rincón. La encontró ayudando a dos niños a arreglar unas pequeñas flores de papel de colores que ellos mismos habían hecho. «Hoy venden sueños», dijo Alma riendo. Se inclinó, compró una flor de papel y les preguntó sus nombres. Al verlos sonreír, algo se rompió en su interior. Una ternura olvidada, quizá una infancia nunca vivida. Con el paso de las semanas, la relación entre ambos comenzó a transformarse. Alejandro aparcaba más lejos para poder ir andando hasta el puesto, disfrutando del tiempo con ella como si escapara de un mundo asfixiante. Alma lo recibía con naturalidad, ofreciéndole café en un vaso de plástico y contándole historias sobre los vecinos, los niños, su hermano que estudiaba mecánica. Cada una de sus palabras le daba vida a un universo que él desconocía. Se reía de sus propias dificultades y a veces lloraba al recordar a sus padres, que murieron en un accidente de autobús cuando ella aún era adolescente. Alejandro escuchaba en silencio y se avergonzaba de su propia ignorancia sobre lo que realmente significaba sobrevivir. Una noche, la llevó al barrio donde vivía. Las calles estrechas y mal iluminadas contrastaban fuertemente con las amplias avenidas de la ciudad que dominaba. Alma le mostró las casas coloridas, los murales pintados por jóvenes artistas, el aroma de la comida que salía de las ventanas. «Este es mi mundo», dijo sonriendo, «feo para algunos, pero lleno de gente hermosa por dentro». Alejandro miró a su alrededor y sintió algo nuevo: envidia. Envidia de la sencillez, de la conexión entre las personas, de la alegría que no dependía de las posesiones. En ese instante, comprendió que la riqueza que había amasado lo había aislado de todo lo humano. Su empresa se convirtió en un refugio para Alejandro. En medio de reuniones formales y cenas, comenzaba a desconectar mentalmente, anhelando únicamente regresar al rincón donde estaban las flores.
pero el contraste entre sus mundos no pasó desapercibido para quienes lo rodeaban. Una mañana, uno de los socios lo llamó para una conversación privada. Alejandro, se rumorea, esta cercanía tuya con las personas sin hogar no le sienta bien a la imagen del banco. Respiró hondo, disimulando su irritación. Quizás la imagen deba cambiar, respondió antes de salir de la habitación. Por primera vez, se enfrentaba no solo a los demás, sino también a sí mismo. En el fondo, sentía miedo a perder el respeto de un mundo que lo aplaudía, pero que nunca lo había amado. Mientras tanto, Alma también enfrentaba dificultades. Su hermano, Rafael, estaba cada vez más resentido por su dura vida. «Confías demasiado en la gente, hermana», le decía. «Ese rico te usará y se olvidará de ti». Alma intentaba explicarle que Alejandro era diferente, pero la desconfianza del niño crecía. Un día, llegó a casa con un corte en el brazo después de una pelea. «No quiero este mundo para ti», le dijo Alma, conteniendo las lágrimas. Fue en ese momento cuando Alejandro apareció inesperadamente, trayendo materiales de pintura para los niños del vecindario. El encuentro entre sus dos mundos se produjo abruptamente, y Rafael lo miró con puro desprecio. El silencio entre los tres era incómodo. Rafael, con la mirada llena de desconfianza, se cruzó de brazos. «¿Qué hace aquí, Alma? ¿También nos va a dar dinero?», preguntó con tono provocador. Alejandro se quedó sin palabras. Estaba acostumbrado a controlar cualquier situación, pero ante aquel muchacho herido, se sentía impotente. Alma intentó calmar a su hermano, pero sus palabras se perdieron en la tensa atmósfera. Finalmente, Alejandro se acercó y, con un gesto sincero, ofreció los materiales de pintura. «No he venido a comprarle nada a nadie, solo quiero ayudar». Rafael apartó la mirada, murmurando algo inaudible, y se marchó dando un portazo. Alma suspiró, cansada. «Solo tiene miedo de perder a quien ama», explicó. Alejandro asintió, comprendiendo más de lo que podía expresar. Esa noche, los dos se sentaron en la acera, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. El aroma de la comida, las risas y la música que provenían de las casas vecinas creaban una escena de acogedora sencillez. «A veces creo que el mundo se ha olvidado de mirar hacia abajo», dijo Alma apoyando la barbilla en las manos. Alejandro respondió en voz baja: «Y yo me he olvidado de mirar hacia adentro». Las palabras brotaron con naturalidad, sin esfuerzo, y quedaron suspendidas en el aire. Alma se volvió hacia él y le sonrió con ternura. Entonces quizá sea el momento de empezar. Por primera vez, sintió que podía respirar sin miedo a ser quien era. En los días siguientes, Alejandro se fue involucrando cada vez más en el pequeño mundo de Alma. Discretamente, ayudaba a reparar su puesto de flores, llevaba pinturas y papel para los niños del barrio, y poco a poco se convirtió en parte de esa sencilla rutina. Sin embargo, su cercanía empezó a provocar comentarios maliciosos entre los vecinos y duras críticas de sus colegas. «¿Estás loco por una vendedora ambulante?», oyó decir a un inversor durante una cena. Alejandro solo respondió con una mirada fría, pero por dentro sentía su orgullo herido. Alma, al oír el chisme, intentó distanciarse. «No quiero que tu vida se convierta en un escándalo por mi culpa», dijo, pero él insistió. «Tú eres el único escándalo por el que vale la pena vivir». Ella rió, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. A medida que su vínculo se fortalecía, sus diferencias comenzaban a pesarle mucho. Un día, Alejandro apareció con un plan detallado para construir la escuela de arte con la que Alma siempre había soñado. Un edificio moderno, equipo nuevo, todo listo para empezar. Al ver los papeles, se quedó callada. «Sigue sin entender, Alejandro. No quiero un monumento en tu honor. Quiero un espacio vital creado por las manos de la gente de aquí». Él intentó replicar, pero ella se alejó. «¿Quieres solucionar con dinero lo que solo se cura con la presencia?». Las palabras resonaron profundamente, destrozando la ilusión de que podía comprar su propia redención. Aquella noche fue una de las más largas de la vida de Alejandro. Solo en su apartamento, miró los planos del proyecto y se dio cuenta de cuánto seguía intentando controlar lo que no se puede comprar: el afecto, la gratitud, el amor.
El silencio de su hogar lo asfixiaba. Las paredes de cristal no reflejaban a un hombre poderoso, sino a un muchacho perdido entre todos sus logros. Recordó a su padre, un hombre rígido que solía decir: «La emoción es la perdición de los débiles». Creció creyendo esto, sacrificando lazos a cambio de poder. Ahora, una simple florista lo hacía dudar de todas las certezas que había heredado. Cogió el teléfono varias veces para llamar, pero desistió. Por primera vez tenía miedo, no de perder, sino de sentir. Al otro lado de la ciudad, Alma también pasó la noche en vela. Tenía el corazón apesadumbrado y la mente confusa. Le gustaba a Alejandro, pero temía ser absorbida por su mundo. Su hermano dormía, y ella miraba al techo pensando en los niños, en el sueño de la escuela, en la fe que la mantenía en pie. Afuera, el lejano sonido de la lluvia parecía hacerse eco de su dilema. Mundos distintos que intentaban encontrarse sin lastimarse. Al día siguiente se levantó temprano, arregló las flores y respiró hondo. Quizás era hora de dejarlo elegir entre lo que poseía y lo que sentía. 2 días después, Alejandro decidió enfrentarse a sus propios fantasmas. Tomó el auto solo, despidió al chofer y condujo hasta el barrio de Alma. El viaje, que antes le había parecido un simple desvío, se convirtió ahora en un cruce simbólico. El camino entre el mundo que dominaba y aquel que lo desafiaba a ser humano. Estacionó a la entrada del barrio y continuó a pie, observando a los niños jugando en las calles enlodadas y a las mujeres charlando en los portales. Cada rostro reflejaba una vida que él desconocía. Al llegar a casa de Alma, ella estaba sentada en la acera, ayudando a Rafael a pintar una pared con dibujos coloridos. Dudó antes de acercarse. Su corazón latía con fuerza, como el de un niño que se disculpa por primera vez. Alma lo vio y guardó silencio. El pincel que sostenía en la mano se quedó suspendido en el aire, goteando pintura roja sobre el suelo. «¿Viniste a ganar 1 minuto más?», preguntó sin ironía, solo con dolor. Alejandro respiró hondo y respondió con la voz quebrada por la emoción: «No, vine a vivir lo que queda de mí». Su hermano observaba desde lejos, con recelo, pero había algo distinto en la mirada de Alejandro. Una nueva humildad, un hombre despojado de arrogancia. Se acercó, miró el mural y dijo: «¿Puedo ayudarte?». Alma dudó un instante y luego le ofreció un pincel. «Si vas a pintar, pinta con el corazón». Durante horas pintaron juntos. El silencio entre ellos no era incómodo, sino significativo. Alejandro observaba a los niños reír, cubiertos de pintura, y sintió que se le abría el pecho, como si algo dentro de él por fin respirara. El lujo y el control que siempre lo habían definido le parecían ridículos ante la sencillez de aquel momento. Al atardecer, la pared se cubrió de dibujos de flores, pájaros y coloridas manos entrelazadas. Alma lo miró con una leve sonrisa y le dijo: «¿Ahora entiendes a qué me refería con vivir?». Él asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. «Lo entiendo, y duele darme cuenta de cuánto tiempo desperdicié». Al caer la noche, Rafael se acercó con 2 cafés en vasos de plástico. Le ofreció uno a Alejandro sin decir palabra, en un gesto de tregua silenciosa. Alma observó en silencio, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Alejandro, con la mirada fija en el horizonte, murmuró: «Siempre pensé que la riqueza era tener poder. Ahora veo que es ser capaz de sentir». Alma sonrió conmovida. «Entonces te estás volviendo verdaderamente rico». Él rió, una risa ligera, casi infantil. Ese sonido, simple y sincero, pareció anunciar el comienzo de una nueva versión de él, un hombre que finalmente aprendía a reconocerse a sí mismo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a frecuentar el barrio. Ayudaba con pequeñas reformas, traía materiales de pintura y pasaba horas hablando con Alma sobre la idea de la escuela. Pero la noticia de su presencia pronto se extendió por los periódicos. Banquero millonario se involucra en proyecto en comunidad desfavorecida. Los titulares iban acompañados de fotos tomadas a escondidas, titulares distorsionados y comentarios maliciosos. En la dirección del banco, la situación se convirtió en motivo de burlas y preocupación. Uno de sus altos ejecutivos lo increpó: «Estás arriesgando tu reputación por una pobre mujer».
Alejandro simplemente respondió con firmeza: «Prefiero perder mi reputación a seguir perdiendo mi alma», y salió de la sala, dejando a todos en silencio. Mientras tanto, Alma enfrentó la peor parte de la exposición pública. La gente empezó a llegar a su puesto pidiendo dinero, creyendo que ahora tenía un protector rico. Otros la llamaban cazafortunas. Rafael, indignado, quería pelearse con todos. Ella lo detuvo con lágrimas en los ojos. «La verdad saldrá a la luz, hermano». Cuando Alejandro apareció ese día, la encontró llorando, por primera vez. Sin decir nada la abrazó. Permanecieron así durante largos minutos en medio del bullicio de la ciudad, dos mundos que chocaban y sanaban al mismo tiempo. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión definitiva. Renunció a su puesto de director en el banco. La noticia se extendió rápidamente, causando asombro en la alta sociedad. Periódicos, columnistas y colegas intentaron comprender el motivo, pero él no concedió entrevistas. «Solo quiero empezar de cero», dijo. Sencillamente. Regresó al barrio con ropa sencilla, sin escolta, sin lujos, solo con una sonrisa sincera y una libreta. «Vamos a construir tu escuela, Alma», dijo con convicción, «pero como tú soñaste, con las manos de la gente de aquí». Ella guardó silencio un instante, intentando contener la emoción. «¿Y si sale mal?», preguntó en voz baja. «Entonces fracasamos juntos», respondió él. Fue el primer acuerdo verdadero entre ellos, un pacto de fe y reconstrucción. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el esfuerzo y la transformación. Alejandro cambió su traje por pantalones gastados y manos manchadas de pintura. Trabajaba junto a los albañiles, pintando paredes y cargando ladrillos. Los niños lo llamaban Tío Ale, riéndose del contraste entre el elegante hombre de las noticias y aquel sencillo voluntario que ahora comía pan con mantequilla en el café del barrio. Alma lo observaba con creciente admiración, no por lo que tenía, sino por en quién se estaba convirtiendo. Era un hombre que aprendía a enorgullecerse de servir, y ella, por primera vez, empezó a creer que los milagros también podían nacer de las decisiones humanas. El proyecto cobró vida con una fuerza inesperada. Los vecinos se sumaron, donando tiempo, herramientas y esperanza. Con cada gesto, Alejandro descubrió que la verdadera generosidad no necesitaba contratos. Una mujer trajo ollas y sartenes para cocinar para los voluntarios, jóvenes artistas vinieron a enseñar a los niños, e incluso Rafael, antes desconfiado, empezó a ayudar a montar las aulas. Una tarde, mientras pintaban juntos, el niño lo miró y le dijo: «No pensé que te quedarías». Alejandro sonrió, secándose el sudor de la frente. «Yo tampoco, pero ahora no sé cómo irme». Alma, escuchando desde lejos, se secó discretamente una lágrima. Sabía que aquel hombre había encontrado algo más valioso que el poder, la pertenencia. En vísperas de la inauguración, el viejo mundo de Alejandro intentó retenerlo. Recibió una oferta millonaria de Mineris, un grupo europeo para retomar un puesto ejecutivo. «Naciste para liderar, no para cargar cubos de pintura», decía el mensaje. Lo leyó, respiró hondo y borró el correo sin responder. En ese momento, Alma se acercó con las manos manchadas de pintura azul. «Todo está listo», dijo. «Bastante listo», respondió él, mirando a su alrededor. El espacio aún era sencillo, paredes irregulares, suelo de cemento, pero para Alejandro parecía un palacio. Allí, cada imperfección tenía alma. El día de la inauguración, el sol brillaba como si toda la ciudad quisiera bendecir ese momento. Niños corrían con pinceles en mano, familias se acurrucaban junto a las ventanas y el aroma a pintura fresca se mezclaba con el del pan recién horneado que llegaba de las casas vecinas. Alma, con un sencillo vestido blanco, observaba en silencio el letrero de la entrada: Escuela de Arte, Flores del Amanecer. Alejandro, vestido con sencillez, ayudaba a repartir flores de papel hechas por los niños. Cuando ella se acercó, él la miró con ternura. «Me enseñaste lo que es la riqueza y nunca supe cómo ser pobre por dentro». Alma le tomó la mano y respondió: «La pobreza más triste es la de quienes nunca aprendieron a sentir». El silencio que siguió fue puro, el tipo de silencio que sana. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta
y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En ese instante, el aire se llenó de aplausos. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, como si por fin hubiera encontrado el lugar al que siempre había pertenecido. Alma, conmovida, observaba a los niños pintar el muro con el nombre de la escuela. Cada color representaba un sueño que ahora tenía espacio para existir. Rafael, a su lado, le entregó a Alejandro una pequeña flor hecha de periódico y pintura. «Para recordar de dónde vengo», dijo el niño. Alejandro la sostuvo con cuidado y una amplia sonrisa iluminó su rostro. Aquel sencillo gesto selló no solo un proyecto, sino una nueva vida. Pasaron los meses y la pequeña escuela de arte se convirtió en un faro de luz en el corazón de la comunidad. Las paredes coloridas atraían la mirada de los transeúntes y cada pintura contaba una historia diferente. Sueños, miedos, recuerdos, esperanzas. Alejandro llegaba temprano cada día, con el mismo entusiasmo de un niño. Había dejado atrás los trajes caros y las reuniones interminables. Ahora vestía vaqueros, una camisa sencilla y lucía la sonrisa que antes ocultaba. Alma lo observaba desde lejos, orgullosa, viendo en aquel hombre el reflejo vivo de la transformación en la que creía tan posible. A veces, sin decir palabra, simplemente se acercaba, le tomaba la mano y se quedaban allí, contemplando el resultado de lo que habían construido juntos. La prensa, que antes se había burlado de su cambio de parecer, ahora elogiaba el proyecto. Los reportajes mostraban a los niños exhibiendo sus pinturas en plazas y ferias y comenzaron a llegar donaciones. Sin embargo, Alejandro rechazó los patrocinios de grandes empresas. «No quiero que esto se convierta en propaganda», dijo. «Aquí lo que importa es el alma, no el logo». Alma se rió de este juego de palabras, pero sabía que hablaba en serio. En cada gesto, Alejandro demostraba que había cambiado el poder por la presencia, el beneficio por la humanidad, y esto lo hizo más rico que nunca. Con el tiempo, la escuela se convirtió en un hogar para muchos que antes vagaban sin rumbo. Niños de la calle, jóvenes que habían abandonado sus estudios, madres solteras que buscaban un nuevo comienzo. Todos encontraron allí una nueva oportunidad. Alejandro pasaba horas escuchando sus historias, ayudando en las clases de arte e incluso con tareas sencillas como servir la merienda o arreglar un banco roto. Alma vio en él a un hombre distinto del que había conocido bajo la lluvia, el hombre que le había pedido un minuto de vida. Ahora vivía cada minuto como si fuera un milagro. Por la noche, cuando se apagaban las luces y el barrio quedaba en silencio, ella daba gracias en una suave oración. «Gracias por quedarte». Rafael, el hermano de Alma, también había cambiado. Animado por Alejandro, empezó a estudiar diseño y a impartir talleres de graffiti para niños. «Me hiciste creer que podía ser más de lo que la calle me decía que era», le confesó una vez con una sonrisa tímida. Alejandro simplemente respondió: «Siempre lo fuiste. Solo necesitabas que alguien te mostrara el espejo correcto». Esas palabras calaron hondo en Rafael, quien empezó a llamarlo hermano mayor. Para Alejandro, ese título tenía más valor que cualquier puesto en una empresa. Por primera vez, sentía que su presencia tenía un propósito. Con el éxito de la escuela, surgieron nuevas oportunidades. Universidades locales comenzaron a visitar el proyecto, ofreciendo becas a los niños más talentosos. Alma lo organizaba todo con serena eficiencia, mientras Alejandro se encargaba de las finanzas, asegurándose de que ningún detalle comprometiera el sueño. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niñas pintar un mural con la frase «El arte también alimenta», comentó: «¿Sabes qué es curioso? Pasé media vida intentando llenar arcas y ahora me siento pleno viendo un bote de pintura vacío». Alma rió, apoyando la cabeza en su hombro. «Eso es porque ese bote se vacía de la manera correcta, esparciendo color». El silencio que siguió fue dulce, un silencio de complicidad y paz. Una noche, después de una función de teatro infantil, Alma y Alejandro estaban solos en el patio. El sonido lejano de risas se mezclaba con la suave brisa que soplaba en el vecindario. «¿Recuerdas la flor que te di ese día?», preguntó ella. «Todavía la conservo», respondió él, abriendo su billetera y mostrándole la flor seca, intacta.
Fue el minuto más valioso y preciado de mi vida. Alma sonrió con lágrimas en los ojos. Y pensar que intentaste comprarla. Él rió entre dientes. La vida es generosa. Me regaló lo que el dinero jamás podrá comprar. 3 años después, la Escuela Flores del Amanecer se había expandido a otras regiones del país. Lo que comenzó como un simple sueño se había convertido en una red de transformación social. Alejandro dejó definitivamente el mundo empresarial, dedicándose por completo a proyectos educativos. Alma coordinaba a los nuevos maestros y se aseguraba de visitar cada unidad, llevando consigo la misma sonrisa que había ofrecido en las calles años atrás. En una ceremonia de graduación, una niña de 8 años se acercó a Alejandro con una flor de papel y le dijo: «Gracias por comprarnos un minuto y darnos una vida». Él la abrazó conmovido, y en ese momento comprendió que el ciclo se había completado. El gesto que comenzó con arrogancia ahora florecía en gratitud. Esa noche, después del evento, Alejandro y Alma caminaron juntos por las calles iluminadas. El aire era ligero, lleno de risas y música. Él miró al cielo y dijo: «Jamás imaginé que la pobreza y la riqueza pudieran intercambiar lugares dentro de mí». Alma respondió: «Es que el corazón no entiende de cálculos, solo de entregas». Caminaron de la mano en silencio hasta la esquina donde todo comenzó. La misma farola, el mismo sonido lejano de la ciudad, pero ahora, el hombre que una vez intentó comprar un minuto había aprendido a vivir cada segundo. Alejandro se detuvo frente al puesto de flores, ahora renovado, rebosante de color y rodeado de niños. Tomó una rosa, miró a Alma y dijo con una sonrisa serena: «Esta vez pagaré con lo que mejor. Tengo tiempo». Ella le tomó la mano y respondió: «Entonces es la compra más justa del mundo». El sol salió tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos dorados y esperanza. Las risas resonaban, mezclándose con el sonido de los autos y el pulso palpitante de la vida. En ese instante, comprendió que el amor no cambia el mundo entero, pero sí cambia el nuestro, lo suficiente para hacerlo habitable. La verdadera riqueza reside allí, en sentir, compartir y permanecer. ¿Alguna vez encontró un gesto de bondad que cambiara una vida? Dale un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer historias tristes sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si tú también crees en la bondad humana.